me llamo Dylan Hughes. Durante 25 años caminé bajo el sol quemante de los campos de Arkansas, pasé noches heladas en un viejo granero y cargué con heridas del alma que el tiempo nunca pudo borrar del todo. Hoy, sentado aquí en Hilltop Ranch, la granja que me dejaron mis abuelos, quiero contar mi historia. No para presumir ni para quejarme, sino para guardar en palabras los recuerdos, esos pedazos de vida que me hicieron ser quien soy ahora. Y tal vez, para entender por qué sigo de pie, a pesar de todo lo que alguna vez quiso derrumbarme. Nací en un rincón chiquito de Arkansas, donde los maizales parecían no tener fin y el viento siempre traía olor a pasto seco y tierra roja. Hilltop Ranch, la granja de mis abuelos, era mi mundo entero. Ahí crecí, ahí aprendí a usar la azada, a sembrar semillas y a escuchar el silencio vivo de la tierra. Pero mi infancia no fue solo correr entre los surcos o escuchar las historias de cosechas pasadas que contaba mi abuelo. También estuvo marcada por silencios dolorosos, grietas que nunca pude olvidar. Mi mamá, Mónica, era una mujer dulce, con una sonrisa tan cálida como el sol de la mañana. Mientras cocinaba, cantaba viejas canciones de campo, su voz suave se colaba por las ventanas y se mezclaba con el aire que corría entre los cultivos. Todavía me acuerdo de las tardes a su lado, oyéndola hablar sobre las variedades de plantas, cómo escoger las mejores semillas o cómo cuidar al ganado para que no enfermara. Ella siempre decía que la tierra tenía alma, y que si uno la amaba, te lo devolvía multiplicado por 10. Yo era solo un niño, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una promesa que nunca dije en voz alta, pero que sentí mía. Hasta que, cuando tenía 10 años, todo se vino abajo. Mi mamá murió de una enfermedad repentina. Ese día lo recuerdo como si fuera ayer, el cielo estaba gris, como si el mundo entero estuviera llorando con nosotros. Mi papá, Paul Hughes, estaba parado junto a la cama, sujetando la mano de mi mamá. Sus ojos estaban vacíos, no lloró, no dijo nada, parecía una estatua. Yo, en cambio, grité, me aferré a mi mamá, rogándole que no se fuera. Ella apenas me sonrió, me acarició el cabello y susurró: «Cuida a tus abuelos, Dylan, y nunca abandones esta tierra». Esas fueron sus últimas palabras. Después de la muerte de mi mamá, mi papá cambió por completo. Se volvió distante, frío, como si una parte de él también hubiera muerto con ella. Ya no era el papá que me cargaba en los hombros, que me enseñó a amarrarme las agujetas o que se reía conmigo en la mesa durante la cena. Ahora pasaba cada vez menos tiempo en casa, y me dejaba solo en un lugar vacío. Yo no entendía por qué. Solo sabía que cada vez que regresaba, olía a alcohol y en sus ojos ya no había cariño para mí. Un día, cuando tenía 11 años, me llamó al patio. Me miró con unos ojos cansados y me dijo: «Y Dylan, te vas a ir a vivir con tus abuelos. Yo ya no puedo cuidarte». Eso fue todo. Sin explicación, sin consuelo. Me quedé ahí parado, con mi mochila vieja, la que había cosido mi mamá, mientras lo veía darse la vuelta e irse. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque estaba demasiado sorprendido y dolido para hacerlo. El día que llegué a Hilltop Ranch, sentí como si entrara en un sueño. La granja estaba sobre una colina tranquila, rodeada de campos enormes de maíz y alfalfa. La casa de madera de mis abuelos se levantaba entre robles viejos, con un porche lleno de flores silvestres y un columpio que rechinaba con el viento. Mi abuelo Russell, con su cabello blanco y su sonrisa bondadosa, me abrazó en cuanto bajé de la vieja camioneta de mi papá. Mi abuela Virginia, con sus ojos brillantes y su voz suave, me tomó de la mano y me llevó adentro. La casa olía a galletas recién horneadas. «Esta es tu casa, Dylan», me dijo. «Y nosotros somos tu familia». Los años que viví con mis abuelos fueron los más bonitos de mi infancia. El abuelo Russell me enseñó todo sobre la tierra. Me decía que sembrar no era nada más tirar semillas y esperar. Había que entender el suelo, los cultivos, la lluvia y hasta el calor. Me llevaba al campo, me mostraba cómo reconocer una buena tierra, cómo cuidar el maíz para que las mazorcas salieran gordas, y cómo saber cuando el ganado necesitaba más heno. Mi abuelo me contaba historias de cosechas pasadas, de los años de sequía, cuando toda la familia pasaba noches enteras regando los campos para que no se perdiera nada, y de los días felices de cosecha.
cuando todo el pueblo se juntaba para ayudar. En esas historias sentía su amor por Hilltop Ranch. No era solo su tierra, era su herencia, su alma. Mi abuela Virginia me enseñó otras cosas. Me enseñó a tener paciencia, a saber escuchar y a disfrutar de lo sencillo. Cada tarde se sentaba en su sillón a tejer, contándome historias sobre mi mamá, de cuando trabajaban juntas en el jardín. Tu madre amaba esta tierra, Dylan, me decía. Y ahora tú eres quien debe continuar con eso. Esas palabras me hicieron sentir una responsabilidad, no solo con mis abuelos, sino también con mi mamá, que me había dejado su amor por la tierra antes de irse. Pero no todos los días eran felices. Algunas noches me quedaba en la cama viendo el techo de madera, pensando en mi papá. Casi nunca venía, y cuando lo hacía, apenas se quedaba unas horas, hacía preguntas vagas y se iba. Una vez le pregunté: «Papá, ¿por qué no te quedas aquí conmigo?». Él solo negó con la cabeza, suspiró y dijo: «Lo entenderás cuando seas mayor». Pero yo no entendía nada. Y ese sentimiento de abandono crecía dentro de mí como una espina clavada en el corazón. Aún así, Hilltop Ranch era mi refugio. Todas las mañanas me despertaba con el canto del gallo, corría al granero con mi abuelo o ayudaba a mi abuela a recoger verduras del huerto. Con el abuelo aprendí a montar a caballo, a reparar cercas y hasta a predecir el clima mirando las nubes. En los veranos nos sentábamos bajo el gran roble, tomando limonada de la abuela y mirando el atardecer sobre los campos. «Esta tierra es tuya, Dylan», me decía mi abuelo. «Pero solo valdrá algo si la amas y la proteges». Yo asentía, aunque en ese entonces no comprendía del todo el peso de esas palabras. Esos años no solo me dieron el amor de una familia, también despertaron en mí una pasión ardiente por el campo. Empecé a leer libros de agricultura, a ver programas de técnicas de cultivo en la vieja televisión de mis abuelos. Soñaba con el día en que pudiera traer todo ese conocimiento a Hilltop Ranch y transformarlo en una granja moderna donde la tecnología y la tradición caminaran juntas. Lo que no sabía era que el camino no sería fácil. Los mayores retos no vendrían de la tierra, sino de mi propia familia. A los 15 años empecé a darme cuenta de que Hilltop Ranch era más que un hogar, era lo que me mantenía firme a pesar de la pérdida. Pero también sentía que se acercaba una tormenta, aunque todavía no lograba ver su forma. Mi padre, el mismo que me había abandonado, algún día volvería, y con él, problemas que yo no podía imaginar. Y cuando ese momento llegara, tendría que enfrentar decisiones difíciles, entre la familia, la lealtad y la promesa que alguna vez hice a esta tierra. Pero esa es una historia para después. Por ahora, cuando recuerdo aquellos días, todavía siento el calor de mis abuelos, el olor del pasto seco en los campos y la voz de mi madre resonando desde el pasado. Esas son las cosas que me formaron, la base que me enseñó a seguir adelante sin importar cuántos obstáculos vinieran. Hilltop Ranch no es solo tierra. Es hogar. Es memoria. Es una promesa que pienso cumplir hasta el último día de mi vida. Los años que viví con mis abuelos me dejaron un amor profundo por la tierra, por las temporadas de cosecha y por esos días tranquilos que sabía que nunca volverían. Pero fue en esa época cuando entendí que no solo quería conservar la granja, quería llevarla más lejos, transformarla en algo que hiciera sentir orgullosos a mis abuelos. Fue entonces cuando me di cuenta de que, para lograrlo, necesitaba aprender, ganar conocimiento y practicar la paciencia que el abuelo Russell siempre me enseñaba. Cuando cumplí 16, empecé a pasar más tiempo en un cuartito en la esquina de la casa, donde mis abuelos tenían un estante lleno de libros viejos. Eran libros de agricultura, de técnicas para el ganado y revistas de campo que mi abuelo había guardado durante años. Me los devoraba página por página, aunque muchas palabras técnicas no las entendía bien. Recuerdo noches enteras bajo la luz de una lámpara de aceite, escribiendo ideas sobre cómo mejorar la tierra o máquinas que podrían facilitar el trabajo en el campo. Mi abuela Virginia me miraba y sonreía, diciendo: «Eres igualito a tu abuelo cuando era joven, siempre soñando, pero con mucha determinación». Esas palabras me daban fuerza y ganas de seguir, aunque no siempre me sentía seguro. Había días en los que me preguntaba si realmente tenía lo necesario para hacerme cargo de Hilltop Ranch. La granja era enorme, con cientos de acres, un hato de ganado y cultivos que dependían de un clima impredecible.
Y yo no era más que un muchacho que nunca había salido de Arkansas, que nunca había visto el mundo más allá. En esos momentos de duda, el abuelo Russell se sentaba a mi lado, me ponía la mano en el hombro y me decía: no tienes que saberlo todo ahora. Si amas esta tierra, ella misma te irá mostrando el camino. Y así seguí, paso a paso, aprendiendo de él, de mi abuela y de los propios campos. Cuando cumplí 17 años empecé a interesarme en la agricultura moderna. Un día, viendo la tele vieja de mis abuelos, me encontré con un programa sobre granjas en California que usaban invernaderos y riego por goteo para aumentar la producción. Me quedé fascinado. La idea de traer tecnología a Hilltop Ranch, mezclando las tradiciones de mis abuelos con nuevos avances, no me dejaba dormir de la emoción. Empecé a sacar libros de la biblioteca de la escuela y a usar el Internet, que apenas estaba aprendiendo a manejar en las lentas computadoras del salón. Leí sobre sensores de humedad, sistemas de riego automáticos y cómo usar datos para predecir las cosechas. Cada idea era como una chispa que encendía mis sueños. En mi último año de preparatoria me entregué por completo al estudio. No era el mejor estudiante, pero estaba decidido. Pasaba horas repasando matemáticas, ciencias y escribiendo ensayos sobre mis sueños para el futuro. Mis abuelos siempre estaban ahí apoyándome. Mi abuela Virginia me ayudaba a estudiar, corrigiendo cada frase de mis ensayos, aunque ella misma decía que no era tan buena como mi mamá. Mi abuelo Russell, en silencio, ahorraba dinero, vendiendo maíz y leche de más para pagar mi futura colegiatura. Tú enfócate en aprender, Dylan, me decía. Lo demás déjalo en nuestras manos. El día que recibí la carta de aceptación de la Universidad de Purdue para estudiar ingeniería agrícola, grité de alegría en medio del campo y luego corrí a casa para abrazar a mis abuelos. La abuela Virginia lloró, y el abuelo Russell solo sonrió, aunque vi cómo sus ojos se humedecían. «O lo lograste, Dylan», me dijo. «Ahora ve y regresa con lo mejor para esta tierra». Yo asentí, pero en el fondo me entró un miedo enorme. Purdue era otro mundo, a cientos de kilómetros de Arkansas. Tenía miedo de no poder con el ritmo, de fallarle a mis abuelos. Pero, sobre todo, tenía miedo de dejar Hilltop Ranch, el lugar que me había dado todo. El día que partí a Purdue, mis abuelos me despidieron en la estación de camiones. Mi abuela Virginia me puso una caja de galletas caseras en las manos, y mi abuelo Russell metió a escondidas un cuaderno viejo en mi mochila, lleno de notas suyas sobre la tierra. «Llévatelo contigo», me dijo. «No olvides tus raíces». Los abracé fuerte, aguantando las lágrimas. Pero cuando el camión se alejó, lloré como un niño. No lloraba por miedo, sino porque sabía que me llevaba conmigo las esperanzas de mis abuelos, de mi madre y de la misma tierra de Hilltop Ranch. Mis primeros días en Purdue fueron un choque. Nunca me había sentido tan pequeño, rodeado de salones enormes, maestros que hablaban rapidísimo y compañeros de todo el mundo. Pero yo me negué a rendirme. Estudiaba día y noche, tomaba notas con todo detalle y me inscribía en cada curso que tuviera que ver con agricultura de alta tecnología. Me fascinaban las clases sobre sistemas de riego inteligente, sensores para vigilar la salud de los cultivos y el uso de energías renovables en el campo. Cada vez que aprendía algo nuevo, me imaginaba aplicándolo en Hilltop Ranch, convirtiendo sus campos de maíz en un ejemplo para otros. Claro, no todo fue fácil. Hubo noches en las que me desvelaba pensando en la colegiatura, en si mis abuelos estarían bien o en mi papá, que prácticamente había desaparecido de mi vida. Solo llamaba unas cuantas veces al año, con una voz fría, haciendo preguntas de compromiso antes de colgar. No sabía cómo estaba viviendo, pero cada vez que lo escuchaba sentía que la distancia entre nosotros crecía más. Trataba de no pensar en eso y enfocarme en mis estudios, aunque en el fondo todavía guardaba la esperanza de que algún día regresara y me mirara con orgullo. En Purdue también encontré nuevos amigos que compartían mi pasión por la agricultura. Venían de granjas en Iowa, Nebraska e incluso de grandes ciudades, pero todos amaban la tierra. Trabajábamos en proyectos juntos, debatíamos sobre cómo mejorar las técnicas de cultivo y soñábamos con un futuro donde la agricultura no fuera solo un trabajo, sino una forma de cambiar al mundo. Esos días me dieron confianza, me hicieron sentir que no estaba solo y que mis sueños sí podían hacerse realidad.
Durante la universidad empecé a hacer planes concretos para Hilltop Ranch. Dibujaba diseños de invernaderos, calculaba costos de sistemas de riego por goteo e investigaba sobre sensores para la tierra. Les mandaba mis ideas a mis abuelos, y cada vez que recibía una carta de la abuela Virginia, mi corazón se llenaba de calor. Ella me escribía: «Estás haciendo cosas grandes, Dylan. Confiamos en ti». Esas palabras eran mi mayor motivación, el fuego que me mantenía de pie en los días más pesados de la escuela. Pero jamás imaginé que, pocos meses después, ese fuego dentro de mí se enfrentaría a la tormenta más fuerte de todas, cuando el abuelo Russell, la persona que más amaba, se fue para siempre. Recuerdo ese día con claridad, una helada tarde de invierno en Perdue. Estaba en el laboratorio, concentrado en un modelo de riego, cuando sonó mi teléfono. La voz de mi abuela Virginia temblaba tanto que apenas la podía escuchar. «Dylan, tu abuelo, le dio un infarto, y no sobrevivió». Esas palabras me golpearon como un puñetazo, sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Me quedé paralizado, apretando el teléfono, sin poder hablar. El abuelo Russell, el hombre fuerte como un roble que me enseñó a usar la azada, a escuchar la voz de la tierra, ya no estaba. Quise gritar, correr de regreso a Hilltop Ranch, pero lo único que pude hacer fue caer al piso y llorar sin control, con lágrimas que parecían no tener fin. Pedí una semana en la universidad para volver a Arkansas. El viaje en camión se me hizo eterno, cada kilómetro me traía recuerdos del abuelo. Recordaba las mañanas en que me llevaba al granero, sus carcajadas cuando tiraba un balde de leche por torpe, su voz cálida contándome historias de cosechas pasadas. Él no era solo mi abuelo, era mi maestro, mi padre, mi mundo entero. Cuando el camión se detuvo frente a Hilltop Ranch, vi a la abuela Virginia en el porche. Tenía los ojos rojos, pero me regaló una sonrisa forzada. Corrí hacia ella y nos abrazamos fuerte bajo el viento frío, llorando en silencio. El funeral del abuelo se hizo ahí mismo en la granja, sencillo pero lleno de cariño, justo como él había vivido. Vinieron vecinos y amigos de ranchos cercanos a despedirse. Todos contaban historias del abuelo Russell, del hombre generoso, siempre listo para ayudar, siempre orgulloso de Hilltop Ranch. Yo me quedé junto a su ataúd, mirando su rostro sereno como si solo estuviera dormido, y en ese momento hice una promesa: continuar su legado, sin importar lo que me costara. Unos días después del funeral, la abuela Virginia me llamó a la sala. Ahí guardaba un viejo cofre de madera donde tenía los documentos importantes. «Y Dylan», me dijo con voz seria pero llena de amor, «tu abuelo te dejó algo». Me entregó un sobre grueso. Era el testamento del abuelo Russell. Mis manos temblaban mientras lo abría y leía aquellas palabras escritas con su letra firme y clara. Toda la granja Hilltop Ranch, los campos de maíz, el ganado, la casa de madera y los modestos ahorros del banco, todo me lo dejaba a mí. No a mi padre, no a nadie más. A mí, Dylan Hughes, su nieto de apenas 19 años. Me quedé pasmado. «Abuela, ¿por qué a mí?», pregunté con la voz entrecortada. Ella me tomó la mano, me miró directo a los ojos y me dijo: «Porque tu abuelo creía en ti», me dijo la abuela. «Él sabía que amabas esta tierra. Sabía que la ibas a cuidar. Tu papá, él eligió otro camino». Yo entendí lo que quería decir. Mi papá, Paul Hughes, había abandonado la granja hacía mucho tiempo, me había abandonado a mí. Pero nunca imaginé que el abuelo confiaría tanto en mí. Junto con el orgullo, sentí un peso invisible caer sobre mis hombros. Hilltop Ranch ahora era mi responsabilidad y yo tenía que demostrar que lo merecía. Pero la noticia del testamento no solo me sorprendió a mí. También encendió una furia en mi padre. Apareció en la granja unos días después, justo cuando la abuela Virginia y yo limpiábamos el establo. Se bajó de su vieja camioneta con la cara demacrada, los ojos rojos, no sabía si de coraje o de alcohol. «¿Del testamento?», y gritó, aventando una copia del documento al suelo. «¿Por qué este chamaco? Yo soy su hijo». El corazón me latía tan fuerte que no podía responder. La abuela dio un paso al frente, con voz calmada pero firme como el acero. «Paul, tú abandonaste esta tierra. Abandonaste a Dylan.
Y tu padre lo sabía. Mi papá me miró con unos ojos llenos de resentimiento, como si yo le hubiera robado algo. Tú, mocoso, me señaló con el dedo. ¿Crees que eres mejor que yo? ¿Crees que puedes quedarte con esta granja? Quise contestarle, decirle que no quería quitarle nada, que lo único que quería era proteger el legado del abuelo y de la abuela. Pero las palabras se me atoraron en la garganta. Me quedé callado, y él se dio la vuelta, se subió a la camioneta y se fue hecho una furia, dejando un silencio pesado, como una tormenta que apenas empieza a formarse en el horizonte. Desde ese día, mi padre cortó todo contacto conmigo. No supe a dónde se fue ni qué hacía, solo escuchaba rumores de vecinos, que vivía en un pueblito, que hacía trabajos ocasionales, que casi siempre andaba borracho. Yo trataba de no pensar en eso, pero cada vez que recordaba esa mirada llena de odio, una herida vieja en mi corazón volvía a doler. Me preguntaba por qué había cambiado tanto, por qué no podía quererme como lo hacían mis abuelos. En esos días, la abuela Virginia se convirtió en mi único apoyo. Ella me ayudó a terminar todos los trámites legales para convertirme oficialmente en el dueño de Hilltop Ranch. A los 19 años yo era demasiado joven para cargar con una responsabilidad tan grande, pero ahí estaba mi abuela, guiándome en cada paso. No tienes que hacerlo todo solo, me decía. Pero sí tienes que ser fuerte, porque habrá gente que va a querer quitarte lo que tienes. Sus palabras fueron como una advertencia, y no tardaron en cumplirse. Mientras tanto, seguía con mis estudios en Purdue, pero ahora con una determinación diferente. Hilltop Ranch ya no era solo mío en los papeles, también lo era en mi corazón. Cada clase, cada proyecto, lo veía pensando en cómo aplicarlo en la granja. Me esforzaba más, no solo para sacar buenas calificaciones, sino para estar a la altura de la confianza que el abuelo Russell había puesto en mí. Aún así, empecé a sentir la presión. Había noches en el dormitorio en las que no podía dormir, preguntándome si de verdad sería lo bastante fuerte para proteger Hilltop Ranch, para hacer realidad mis sueños ahí. La abuela Virginia seguía escribiéndome cartas, contándome del rancho, del ganado, de la cosecha. Pero empecé a notar que sus letras eran más débiles, como si quisiera esconder su cansancio. La llamaba más seguido, y cada vacación corría a visitarla. Pero cada vez que la veía, estaba más frágil. Sus manos temblaban al agarrar la azada, y a veces sus ojos se quedaban perdidos, como recordando al abuelo Russell. Yo sabía que se estaba esforzando por mí, pero también entendía que el tiempo me estaba quitando a la última familia que me quedaba. Y entonces, como un viento frío que atraviesa los campos, mi papá regresó. No venía solo, sino con una mujer joven, mi futura madrastra, y su hija pequeña. Llegaron al rancho como una tormenta, trayendo problemas para los que yo no estaba preparado. No sabía entonces que el regreso de mi papá abriría un nuevo capítulo en mi vida, uno lleno de dolor y pruebas, donde tendría que pelear no solo por proteger la granja, sino también por no perder quién era yo. Ese día estaba en Purdue preparándome para los exámenes cuando sonó el teléfono. Era mi abuela Virginia. Su voz temblaba, pero no por cansancio, sino por algo que me puso en alerta de inmediato. Dylan, me dijo, tu papá volvió. Trajo a una mujer y a una niña. Quieren quedarse en la granja. Apreté el teléfono tan fuerte que sentí un nudo en el pecho. Mi papá, ese que prácticamente había desaparecido de mi vida, ese que me había mirado con tanto rencor por el testamento del abuelo, estaba de regreso, y ahora con una nueva familia. No sabía qué sentir, si coraje, confusión o simplemente dolor. Pedí unos días en la universidad y tomé el autobús rumbo a Arkansas. El viaje fue largo, y me dio tiempo de imaginar todo lo que me esperaba. Había escuchado rumores de los vecinos, que mi papá andaba haciendo trabajitos, que se la pasaba de pueblo en pueblo, casi siempre borracho. Pero una nueva esposa, una hijastra. Eso me dolía como una traición, aunque en el fondo yo ya no esperaba nada de él. Hilltop Ranch era mi hogar, el hogar de mis abuelos, el recuerdo vivo de mi mamá. ¿Cómo iba a permitir que unos extraños llegaran como si les perteneciera? Cuando llegué al rancho, la escena me dejó helado. Mi papá estaba en el patio junto a una mujer joven, casi de mi edad, con el pelo teñido de rubio y los labios pintados de rojo. A su lado, una niña de unos 12 años,
con el cabello en coleta, estaba clavada en su celular sin siquiera voltear a verme. En el porche estaba la abuela Virginia, con las manos entrelazadas y los ojos llenos de preocupación. Me acerqué a abrazarla, intentando ocultar la rabia que me hervía por dentro. Dylan, dijo mi papá con voz seca. Ella es Pamela, mi nueva esposa. Y esta es Scarlett, su hija. Pamela me sonrió nerviosa y me extendió la mano. Yo se la estreché, pero por dentro quería gritar que no tenía nada que hacer ahí. Scarlett ni siquiera me miró, murmuró algo para sí y siguió pegada a su celular. Volteé a ver a la abuela Virginia, esperando que dijera algo, pero solo movió un poco la cabeza, como pidiéndome que me calmara. Queremos quedarnos aquí un tiempo, continuó mi papá, evitando mi mirada. Perdí mi trabajo y necesitamos un lugar para empezar de nuevo. La sangre me hervía. ¿Empezar de nuevo? Después de todos los años que nos abandonó, que dejó tirada la granja, ¿ahora quería regresar como si nada hubiera pasado? Quería gritarle que Hilltop Ranch era mío, el legado del abuelo Russell, no un refugio temporal para él y su nueva familia. Pero la abuela puso una mano en mi hombro y con voz suave, pero firme, me dijo. Y Dylan, déjalos quedarse por ahora. Tu papá sigue siendo familia. No podemos cerrarle la puerta. La miré sintiendo un nudo en el corazón. Ella siempre había creído en la familia, siempre guardaba la esperanza de que mi papá cambiara, aunque él la había decepcionado una y otra vez. No quería causarle más dolor, así que apreté la mandíbula y asentí. Está bien, dije con voz fría, pero solo por un tiempo. Mi papá sonrió con un gesto de burla, como si mis sentimientos no importaran, y le dijo a Pamela que pasara sus cosas a la casa. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Pamela pronto mostró quién era en realidad. Trataba el rancho como si fuera suyo, movía cosas de la cocina, criticaba la comida de la abuela Virginia y hasta la mandoneaba como si fuera su sirvienta. Vieja, hazme un café, ¿sí? Le decía con una vocecita dulce pero llena de veneno, mientras se tiraba en el sillón a mirar el celular. La abuela, con la paciencia de un santo, sonreía y lo hacía, aunque yo alcanzaba a ver la tristeza en sus ojos, como si se tragara el dolor. Scarlett, la hija de Pamela, no era mejor. Era desordenada, dejaba todo tirado por la casa y le hablaba de mala manera a la abuela Virginia. Una vez vi cómo Scarlett aventó unos tenis llenos de lodo sobre la mesa de la cocina, justo donde mi abuela estaba amasando la masa. Scarlett, guarda tus zapatos, por favor, le dijo la abuela con calma. La chamaca puso los ojos en blanco y contestó de mala gana. Day, qué enfadosa eres. Déjalos ahí. La sangre me hervía, quería darle un manazo para que aprendiera respeto, pero mi abuela me tomó de la mano y negó con la cabeza. No, Dylan, me susurró. No lo hagas. Ellos no van a quedarse mucho tiempo. Pero yo ya no estaba tan seguro. Mi papá, Pamela y Scarlett no daban señales de querer irse. Se adueñaron del cuarto más grande de la casa, el que antes usaban mis abuelos, y yo tuve que arrinconar mis cosas en un rincón de la sala, durmiendo en el sillón porque no había dónde más. Cada noche, mientras escuchaba sus risas desde el otro cuarto, sentía que era un extraño en mi propio hogar. Hilltop Ranch, que antes era mi refugio, se había convertido en un campo de batalla silencioso donde lo único que hacía era resistir para no perder la paz. Intenté hablar con mi papá, esperando que entendiera. Una tarde, mientras fumaba en el patio, me acerqué y le hablé con calma. Papá, no quiero pleitos, pero esta es mi casa. La casa de mis abuelos. Pamela y Scarlett no respetan a la abuela ni respetan este lugar. Él me miró con frialdad y me soltó de golpe. ¿Y tú quién te crees para darme sermones? Eres solo un mocoso al que el viejo le dejó la granja porque nunca confió en mí. ¿Y ahora me quieres correr? Sus palabras me atravesaron el alma como cuchillos. Yo no era un ladrón, pero me miraba como si le hubiera robado todo. Después de esa plática, mi papá solo se volvió más protector con Pamela y Scarlett. Cada vez que yo decía algo sobre cómo trataban a la abuela Virginia, él lo ignoraba o me regañaba por ser un hijo malagradecido. Pamela, envalentonada, empezó a meterse en la forma de manejar la granja,
Criticaba cómo cuidaba la abuela al ganado e incluso se atrevió a decir que deberíamos vender parte de la tierra para sacar dinero. Yo me hervía por dentro. ¿Vender la tierra? ¿Vender el legado del abuelo Russell, la herencia de mi mamá? Volteé a ver a la abuela Virginia, esperando que dijera algo, que se opusiera. Pero ella solo guardó silencio, con los ojos cansados, llenos de un dolor que no quería soltar. Empecé a sentirme sin fuerzas. La mayor parte del tiempo estaba en Perdue y solo regresaba en vacaciones, pero cada visita hacía que Hilltop Ranch se sintiera menos mío, más ajeno. Pamela y Scarlett se comportaban como si fueran las dueñas, mientras que la abuela Virginia, la mujer fuerte que siempre había sido mi roca, se estaba apagando poco a poco. Sabía que tenía que hacer algo, pero no quería lastimarla ni romper esa pequeña esperanza que todavía guardaba de que la familia pudiera componerse. Esos meses, Hilltop Ranch dejó de ser mi refugio. Cada vez que regresaba de Perdue, el aire dentro de la casa de madera se sentía pesado. Pamela había convertido todo en su terreno. Cambiaba las cosas de la cocina, metía mano en los ahorros de la granja para comprarse lujos, una tele nueva, ropa cara y hasta un carro usado que presumía por el pueblo como si fuera suyo. Scarlett se volvía más grosera cada día, no solo con la abuela Virginia, también conmigo. Tiraba basura en el patio, dejaba comida en el piso y se reía con burla cada vez que la abuela le decía algo con paciencia. Yo quería gritarles, correrlas de la casa, pero cada vez que veía los ojos cansados de mi abuela, apretaba la mandíbula y aguantaba. A pesar de que cada día estaba más débil, la abuela Virginia intentaba mantener la paz. Se levantaba temprano a cuidar el ganado, arrancaba hierbas del huerto aunque le temblaban las manos y caminaba con pasos inseguros. Yo notaba cómo su cuerpo se iba haciendo más delgado, su cabello plateado más ralo, y sus ojos a veces se quedaban perdidos, como si buscaran al abuelo Russell en los rincones de la casa. Un día la encontré sentada sola en su sillón, abrazando un portarretratos viejo del abuelo, con lágrimas corriéndole por la cara. «Abuela, por favor, descanse tantito», le dije, escondiendo el nudo que me apretaba el pecho. Ella solo me sonrió y me despeinó el cabello, igual que cuando yo era niño. «Estoy bien, Dylan, solo extraño a tu abuelo». Pero yo sabía que no estaba bien. Lo veía. Y me culpaba por no hacer más para protegerla. Pasaba casi todo el año en Perdue, y en las pocas semanas que volvía, notaba cómo ella se apagaba más, como una vela que ya se estaba consumiendo. Trataba de pasar tiempo con ella, acompañarla en el campo, ayudarle a reparar cercas o simplemente escuchar sus historias. Pero Pamela y Scarlett siempre encontraban la manera de meterse, arruinando esos momentos con la abuela. Pamela trataba a la abuela como si fuera su sirvienta, dándole órdenes para que cocinara, limpiara o recogiera los tiraderos que hacía Scarlett. «Virginia, eres tan lenta», le dijo una vez con voz empapada de sarcasmo. «Mejor déjame a mí, tú descansa». Pero descansar para Pamela significaba tirarse en el sillón mientras la abuela hacía todo. Mi papá, como siempre, no hacía nada para detenerlo. Al contrario, parecía estar completamente del lado de Pamela, defendiéndola en todo. Una vez lo escuché gritarle a mi abuela porque se le había caído una taza de café que Pamela le había exigido. «Mamá, ya estás vieja. Todo lo haces lento», le dijo con frialdad. Me quedé helado, sin poder creer que mi propio padre le hablara así a su madre. Yo quería entrar y decirle que parara, pero la abuela me tomó la mano y me dijo bajito. «Ah, no, Dylan. Déjalo así». Pero no se quedó así. Todo empeoró. Una tarde de verano, recién había regresado de Perdue, encontré a la abuela Virginia tirada en el jardín, agarrándose el pecho, apenas pudiendo respirar. El pánico me atravesó mientras corría hacia ella gritando por ayuda. Pamela y Scarlett estaban adentro, pero ni se asomaron. Mi papá llegó despacio, mirando a la abuela con indiferencia. «Y ya está grande, seguro nada más se cansó», dijo como si no fuera grave. Yo la llevé corriendo al hospital. No me separé de su cama, le agarré la mano y recé con todas mis fuerzas porque saliera bien. El doctor dijo que estaba agotada, con la presión alta y el corazón débil por tanto estrés. Y yo sabía perfectamente de dónde venía ese estrés, Pamela, Scarlett y hasta mi propio padre, al que ella todavía esperaba que cambiara.
La abuela estuvo internada varios días, y yo no me moví de su lado. Cuando despertó, me sonrió, pero era una sonrisa tan frágil que me partió el alma. Y Dylan, me susurró. Prométeme que vas a proteger Hilltop Ranch. No dejes que nadie lo quite de nuestras manos. Yo asentí, con las lágrimas corriéndome por la cara. Te lo prometo, abuela. No voy a dejar que nadie lastime este lugar. Ella regresó a la casa, pero nunca volvió a estar bien del todo. Pamela y Scarlett actuaban como si nada hubiera pasado. Incluso Pamela se me acercó un día y, con burla en la voz, me dijo: Está tan débil, Dylan. Deberías contratar a alguien que la cuide. Tú estás ocupado con la escuela, no tienes tiempo. La miré con rabia, con ganas de gritarle, pero me contuve porque sabía que la abuela no quería pleitos. Yo solo deseaba que pudiera tener paz, aunque fuera en sus últimos días. Pero esa paz nunca llegó. Una noche de otoño, mientras yo estaba en Perdue, recibí una llamada de un vecino. Su voz temblaba. Y Dylan, regresa ya. Es la abuela Virginia, se fue. Sentí como si el mundo entero se me viniera abajo. Empaqué mis cosas a las carreras y tomé el primer camión rumbo a Arkansas. Todo el camino no podía dejar de pensar en ella, en la mujer que me amó sin condiciones, que me enseñó a vivir y a querer la tierra. Cuando llegué, ya estaba en su ataúd. Su rostro se veía tranquilo, como si hubiera encontrado al abuelo Russell en algún lugar lejano. El funeral de la abuela Virginia fue muy sencillo, apenas unos cuantos vecinos fueron. Mi papá, Pamela y Scarlett estaban ahí, pero en sus caras no vi tristeza. Pamela hasta se inclinó para decirle algo en secreto a Scarlett, y las dos se rieron bajito, como si aquello fuera una reunión cualquiera. Yo me paré junto al ataúd, tomé la mano fría de mi abuela y me sentí destrozado por dentro. Le había prometido protegerla, pero sentía que había fallado. La dejé soportar faltas de respeto e injusticias dentro de su propia casa. Ese dolor mezclado con la culpa me atravesaba el corazón como un cuchillo. Después del funeral regresé a Perdue para terminar mi último año de universidad. El dolor de perder a la abuela me acompañaba a todas horas, pero lo transformé en motivación. Me metí de lleno en los estudios, tomaba apuntes detallados sobre agricultura de alta tecnología, desde sistemas de riego por goteo hasta sensores de suelo e invernaderos inteligentes. Yo sabía que proteger Hilltop Ranch no solo requería conocimiento, también acción. Me acerqué a profesores, me metí a proyectos de investigación y hasta agarré un trabajo de medio tiempo en una granja cercana para aprender con las manos. Cada noche, en mi cuarto del dormitorio, abría la libreta del abuelo Russell, leía sus palabras sobre la tierra y me repetía: lo puedo hacer. Por él, por la abuela, por mamá. Al graduarme de Perdue como ingeniero agrícola, no me regresé de inmediato al rancho. Sabía que para lograr mis sueños necesitaba experiencia y algo de dinero. Conseguí trabajo en una empresa agrícola en Indiana, especializada en diseñar sistemas de riego inteligentes. No era fácil, jornadas largas, clientes exigentes y proyectos complicados. Pero aprendí a administrar mi tiempo, a trabajar en equipo y, sobre todo, a aplicar la tecnología de manera efectiva en el campo. Guardaba cada centavo, mandando algo de dinero para mantener la granja, y siempre en contacto con el señor John, un vecino amable que aceptó cuidar el ganado y los campos mientras yo no estaba. 2 años después decidí regresar a Hilltop Ranch. Sentía que ya estaba listo para empezar de nuevo y convertir mis ideas en realidad. Pero en cuanto puse un pie en la granja, me di cuenta de que todo había cambiado. Mi papá, Pamela y Scarlett se habían adueñado por completo de la casa principal. No solo me habían sacado de la sala, ahora lo único que me permitían era quedarme en el granero. Aquí te puedes quedar, Dylan, me dijo Pamela, con un tono lleno de burla. La casa principal es para el bebé que viene en camino. Me quedé helado cuando supe que estaba embarazada de un niño. Ya hasta le habían preparado un cuarto, como si Hilltop Ranch fuera de ellos. El granero, donde antes jugaba con mi abuelo Russell, se convirtió en mi casa. Era frío, olía a heno y a madera vieja. Solo tenía un catre plegable y unas cuantas cajas con cosas viejas. Pero no me dejé vencer. Miré alrededor, vi las herramientas del abuelo, los costales de semillas y pensé,
aquí voy a empezar. Limpié el lugar y lo transformé en un espacio de trabajo. Metí una mesa vieja, mi laptop gastada y comencé a hacer planes. Construir un pequeño invernadero, instalar riego por goteo y probar sensores de suelo en una parte del campo. Trabajaba día y noche, cuidando el rancho y avanzando en mis proyectos. Me levantaba antes del amanecer para revisar el ganado, arreglar cercas, y luego regresaba al granero a investigar. Busqué apoyo de mis amigos de Purdue para consejos técnicos y hasta pedí un préstamo pequeño al banco para comprar equipo. Cada paso era difícil, pero nunca olvidaba las palabras de mi abuela Virginia: protege Hilltop Ranch, Dylan. Yo quería convertir la granja en un ejemplo de innovación, donde la tecnología y la tradición se juntaran, honrando el legado de mis abuelos. Vivir con mi papá, Pamela y Scarlett fue un reto todavía más grande de lo que pensé. Pamela se volvió insoportable, gastando dinero de la cuenta del rancho en sus compras, mientras que Scarlett era desordenada y grosera. Más de una vez saboteó mi trabajo, una vez la caché inundando mi sistema de riego experimental, solo por diversión. Me costaba contener la rabia, pero me recordaba que tenía que enfocarme en la meta más grande. Me dolía ver cómo trataban el rancho, como si fuera un recurso para exprimir y no un lugar para cuidar. Mi papá, como siempre, ni se preocupaba. Pasaba la mayoría del tiempo en el pueblo tomando o haciendo chambas sueltas. Cuando intentaba hablar con él sobre la granja o mis proyectos, me ignoraba. Una vez me dijo con desprecio: ¿tú crees que eres mejor que yo? Este rancho no va a ningún lado, Dylan. Sus palabras me calaron hondo, pero me prometí que no me iban a derrumbar. Pensé en mi mamá, en mis abuelos, y me dije a mí mismo que no lo hacía por él, sino por mí y por los que siempre habían creído en mí. Poco a poco, mis proyectos empezaron a dar frutos. El sistema de riego por goteo que instalé en una esquina del campo funcionaba muy bien, ahorraba agua y hacía que la cosecha creciera mejor. El pequeño invernadero que armé en el granero, aunque sencillo, dio su primera producción: verduras limpias, frescas, llenas de vida. Invité a Don John y a algunos vecinos para que vieran, y cuando noté sus caras de sorpresa, me sentí orgulloso. «O lo lograste, Dylan», me dijo Don John, dándome una palmada en el hombro. «Russell estaría orgulloso de ti». Esas palabras me dieron fuerza para aguantar los días más pesados. Pero no todos estaban contentos con mis avances. Pamela empezó a fijarse en lo que hacía. Se metía al granero sin pedir permiso, miraba a mi equipo con desconfianza y lanzaba comentarios venenosos. ¿Para qué gastas dinero en estas tonterías? Nadie necesita granjas modernas en este rancho perdido. Yo la ignoraba, pero sentía dentro de mí una incomodidad creciente. Me di cuenta de que Pamela no solo quería adueñarse de la casa, quería adueñarse de Hilltop Ranch. Y mi papá, aunque no lo decía claramente, parecía estar de su lado. Una tarde, mientras revisaba los datos de los sensores de suelo, entró Scarlett con un vaso de refresco en la mano. Me miró, se burló, y de manera descarada vació el vaso sobre mi escritorio, empapando mi laptop y mi libreta. «Ups, perdón», dijo, sin una pizca de arrepentimiento. Me levanté de golpe, con la rabia corriéndome por las venas, pero me contuve. Solo le dije: «Alárgate, Scarlett». Ella se encogió de hombros y se fue, dejándome con los papeles arruinados y un sentimiento de impotencia que me quemaba por dentro. Empecé a preguntarme cuánto tiempo más podría resistir viviendo con personas que me trataban como si fuera su enemigo. Pero lo que yo no sabía era que esos problemas eran solo la punta del iceberg. En la casa principal, donde vivían mi papá, Pamela y Scarlett, se estaba cocinando un secreto mucho más oscuro. Y cuando ese secreto saliera a la luz, sacudiría Hilltop Ranch hasta sus cimientos, y me lanzaría a una batalla que ya no podría evitar. Una noche, mientras revisaba los datos de los sensores de suelo en el granero, escuché una voz que venía de una ventana abierta. Me acerqué sin hacer ruido y reconocí de inmediato a Pamela. Estaba hablando por teléfono en voz baja, pero lo bastante clara para que yo entendiera. «Rick, te dije que todo va según el plan», decía con una seguridad que me heló la sangre. «Paul es fácil de manejar, y ese chamaco, Dylan, no podrá hacer nada». Me quedé helado, con el corazón latiéndome fuerte. «Rick».
¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué hablaba de mí como si yo fuera un estorbo? Recordé como siempre repetía que el bebé que esperaba era de mi papá, que pronto serían una familia completa. Pero el tono íntimo con el que hablaba con ese tal Rick despertó una sospecha fría dentro de mí. ¿Y si el bebé en realidad no era de mi papá? Desde esa noche empecé a fijarme más. Pamela solía tomar llamadas tarde, cuando mi padre ya estaba borracho y roncando. Hablaba bajito, pero más de una vez le escuché mencionar a Rick de manera cariñosa, como si compartieran algo más que simples palabras. Scarlett, su hija, también parecía saber algo. Siempre estaba testeando, riéndose sola y de vez en cuando se escapaba hasta la entrada del rancho para encontrarse con alguien. No tenía pruebas, pero las piezas empezaban a encajar, y no podía hacerme de la vista gorda. ¿Pamela estaba engañando a mi papá? ¿Y si el bebé que presumía como hijo de Paul en realidad no lo era? Guardé mis sospechas para mí. No quería destrozar a mi papá, a pesar de todo lo que me había hecho sufrir. Pero tampoco podía permitir que Pamela siguiera manipulando Hilltop Ranch, el lugar donde crecí con mis abuelos y mi mamá. Decidí esperar, observar más de cerca y buscar pruebas. No sabía que la oportunidad llegaría antes de lo que pensaba, y que traería consigo una tormenta mucho más grande de la que podía imaginar. Esa tormenta llegó una mañana de primavera, cuando descubrí un secreto aterrador. Mi papá y Pamela estaban planeando vender Hilltop Ranch. La tierra que mis abuelos y mi madre habían cuidado con tanto sacrificio, la querían entregar como si no significara nada. Estaba revisando el sistema de riego en el campo cuando recibí una llamada del señor John, el vecino buena onda que siempre me echaba la mano con el rancho. Y Dylan, ven a la casa ya, dijo con la voz cargada de preocupación. Hay un agente de bienes raíces hablando de vender la granja. Tu papá y Pamela están reunidos con él. Sentí cómo se me aceleraba el corazón y la sangre me hervía. Corrí de regreso lo más rápido que pude. Al entrar a la casa principal, me encontré a mi papá, a Pamela y a un desconocido sentados en la mesa de la cocina. Había un montón de papeles frente a ellos. Pamela se reía con esa voz falsa y melosa, como si estuviera cerrando un gran trato. Mi papá estaba callado, con la cara tensa y las manos entrelazadas, como aguantando algo. En la esquina, Scarlett veía su celular, pero de reojo me miraba como esperando el show. Me quedé parado en la entrada, conteniendo la rabia que me quemaba por dentro. ¿Qué está pasando aquí? Solté con voz fría, que cortó el aire del cuarto. Pamela levantó la mirada y sonrió como si nada, aunque en sus ojos se le notó un destello de nervios. Oh, Dylan, ya llegaste. Solo estamos platicando del futuro del rancho, dijo con tono dulce, empalagoso, pero lleno de mentiras. No contesté. Me acerqué a la mesa y miré los papeles. Sentí que el corazón se me detuvo, un contrato de venta de bienes raíces con el nombre de Hilltop Ranch escrito en grande arriba. Me giré hacia mi papá, con la voz temblando de furia. Papá, ¿qué es esto? ¿Estás intentando vender el rancho? Él evitó mi mirada, abrió los labios como para contestar, pero apenas murmuró. Si necesitamos el dinero, Dylan. Este rancho solo es una carga. ¿Una carga? Fue como si me atravesaran con un cuchillo. Hilltop Ranch era el legado del abuelo Russell, la casa de la abuela Virginia, el lugar donde mi mamá cantaba sus canciones. Era el lugar donde yo había dejado sudor y lágrimas para levantar mis sueños. Y ahora mi papá, que nunca había sembrado ni una mazorca, lo llamaba una carga. Tomé los papeles con las manos temblando y empecé a revisarlos. Entonces vi algo que me heló la sangre, mi firma falsificada en un poder notarial. La letra era torpe, claramente no era mía, pero ahí estaba, un golpe bajo, una traición en toda regla. Apreté el documento con rabia, y mirando directo a Pamela le solté, con cada palabra como bala. ¿Quién falsificó mi firma? ¿Quién se atrevió a hacer esto? Grité. Pamela solo se encogió de hombros, todavía con la sonrisa pegada en la cara, aunque alcancé a ver cómo apretaba las manos debajo de la mesa. Y cálmate, Dylan, dijo con esa voz fingida. Solo queríamos que todo quedara legal. Legal. Y troné, sin poder contenerme. Falsificaron mi firma,
Intentaron vender Hilltop Ranch, mi propiedad, y todavía tienen el descaro de decir que es legal. ¿Creen que soy estúpido? Me giré hacia mi papá, esperando que hablara, que dijera que no estaba de acuerdo. Pero solo bajó la cabeza, en silencio, como si ya se hubiera rendido ante Pamela. Sentí el corazón hecho pedazos, pero la rabia fue más fuerte que el dolor. Si no paran esto ahora mismo, los voy a llevar a los tribunales, les dije con voz grave, mirándolo directo a los ojos. Juro que no voy a dejar que me roben Hilltop Ranch. En ese momento, Scarlett, que estaba callada en la esquina, explotó. ¿Y tú quién te crees para amenazarnos? Y gritó, con la voz llena de desprecio. Eres solo un mocoso obsesionado con esta granja vieja y acabada. Tus abuelos fueron unos idiotas por dejarte todo a ti en vez de a mi mamá. Sus palabras echaron gasolina a mi coraje. Sentí la sangre hervir en la cabeza y me volteé hacia ella. ¿Cómo te atreves a hablar así de mis abuelos? Rugí. Ellos se partieron el alma construyendo este lugar, mientras tu madre lo único que sabe es destruir. Scarlett se burló, dio un paso hacia mí y remató. Tus abuelos no fueron nada. Solo dos viejos campesinos que pensaron que este montón de tierra valía más que el oro. No aguanté más. La furia me reventó por dentro. Levanté la mano y le solté una cachetada, no muy fuerte, pero lo suficiente para hacerla retroceder y llevarse la mano a la mejilla, con los ojos abiertos de sorpresa. El cuarto se quedó en silencio mortal. Pamela gritó y corrió hacia Scarlett, mientras mi papá se levantó de golpe, con la cara roja de furia. ¿Te atreviste a pegarle? Bramó. Y antes de que pudiera reaccionar, me soltó un manotazo tan fuerte que casi me tira. Sentí el dolor quemándome la cara, pero lo que más dolió fue su mirada. No había tristeza, solo una defensa ciega hacia Pamela y Scarlett. Me enderecé, con la mejilla ardiendo, pero no lloré ni me hice para atrás. Miré a mi papá, luego a Pamela y por último a Scarlett, que estaba en brazos de su madre fingiendo llorar. Y ahí, en lugar de rabia, me nació una decisión fría y dura. ¿Quieres protegerlas? Y dije con voz baja pero firme. ¿Estás seguro de que ese bebé que trae Pamela es tuyo? ¿Estás seguro de que no te está engañando, igual que me quiere engañar a mí con el rancho? La miré directo a los ojos, sin pestañear. La he escuchado todas las noches hablando con un tal Rick. Le habla como si él fuera el importante. ¿Qué opinas de eso, papá? El silencio fue brutal. Pamela se quedó pálida, los labios le temblaban pero no le salían las palabras. Scarlett levantó la cara, con ojos enormes de miedo. Y mi papá se quedó parado como una estatua, la mirada perdida entre mí y Pamela, la voz quebrándose cuando habló. ¿Y Dylan, qué? ¿Qué estás diciendo? Pamela intentó recuperar la compostura, gritando. Me estás difamando, estás loco, Dylan. Pero la voz le temblaba, y no se atrevió a mirarlo a los ojos. No dije nada más. Me di la vuelta y salí de la casa principal con el corazón pesado. No quería herir a mi papá, a pesar de todo el dolor que me había causado. Pero tampoco podía permitir que Pamela siguiera manipulando, ni que Hilltop Ranch, el legado de mis abuelos y de mi madre, cayera en manos de gente falsa. Sabía que desde ese momento nada volvería a ser igual. La verdadera tormenta apenas estaba comenzando, y yo tenía que estar listo para lo que venía. Después de esa confrontación, el ambiente en la casa se volvió más tenso que nunca. Pamela y Scarlett me evitaban, pero yo sentía sus miradas clavadas en mí cada vez que pasaba del granero a la casa. Mi papá se volvió callado, aunque noté algo diferente en él. Ya no tomaba tanto, y pasaba horas sentado solo en el patio, mirando los campos con la mirada perdida. Quise hablarle, preguntarle si creía lo que le había dicho sobre Pamela, pero cada vez que veía su cara cansada me detenía. Sabía que estaba peleando consigo mismo, y lo único que podía hacer era esperar. Una semana después, mi papá desapareció de Hilltop Ranch. No le dijo nada a nadie, solo dejó una nota garabateada en la mesa de la cocina. Me voy unos días. No me busquen. Pamela la vio y se encogió de hombros como si no le importara, pero yo alcancé a notar un destello de preocupación en sus ojos, como si supiera que su secreto estaba en riesgo.
Yo no hice preguntas, seguí trabajando en silencio en el granero, revisando el sistema de riego, cuidando el invernadero y planeando la expansión de la granja. Pero en el fondo sabía que mi papá estaba buscando la verdad. Y me daba miedo lo que pudiera encontrar. 3 días después, volvió. Yo estaba en el campo revisando los sensores de la tierra cuando escuché su camioneta entrar al patio. Corrí de regreso, el corazón latiendo a 1000, y lo vi bajar. Su cara estaba pálida, los ojos rojos como si hubiera llorado. No me miró, no me dijo nada, solo entró directo a la casa principal. Lo seguí, con un presentimiento en el pecho. Al entrar, lo vi parado frente a Pamela, con un montón de papeles en la mano, la voz temblando de rabia. Pamela, dijo, cada palabra como una cuchillada. Me mentiste. Ese bebé no es mío. El cuarto explotó en caos. Pamela se levantó de golpe, la cara blanca, tratando de negarlo. ¿De qué hablas, Paul? ¿Estás loco?, gritó, pero su voz ya no sonaba firme como antes. Scarlett, que estaba en el sillón, dejó caer el celular al suelo, los ojos muy abiertos, como si de pronto se le hubiera derrumbado el mundo. Me quedé parado en la entrada, el corazón latiéndome a toda prisa, pero no estaba sorprendido. Mis sospechas se habían confirmado. Aún así, al verlo todo frente a mí, no sentí triunfo, solo un dolor profundo que me quemaba por dentro. Mi papá azotó los papeles sobre la mesa, la voz temblándole entre rabia y tristeza. Me hice una prueba de ADN, Pamela. Conocí a Rick, el hombre al que le hablas cada noche. Él mismo lo aceptó. Es el papá de Scarlett, y también del bebé que traes en la panza. Me quedé helado, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Mi papá había investigado, había enfrentado la verdad que no quería creer. Pamela retrocedió, abrazándose el vientre, buscando excusas. Paul, estás equivocado, yo no, balbuceó, pero no pudo seguir. La mirada de mi papá la tenía acorralada. De pronto, su actitud cambió. Se enderezó, con los ojos encendidos de furia. Está bien, Paul. ¿Quieres hablar de mentiras? Gritó. Tú también me mentiste. Dijiste que Hilltop Ranch era tuyo, que yo y mis hijos tendríamos una buena vida aquí. Pero no eres más que un fracasado viviendo de tu propio hijo. Sus palabras fueron como cuchilladas, no solo para mi papá, también para mí. Quise gritarle que se callara, pero me quedé quieto, esperando ver qué hacía él. Mi papá se tambaleó como si lo hubieran golpeado de verdad. Miró a Pamela, luego a Scarlett, y al final a mí. Confié en ti, susurró, la voz quebrada. Pensé que éramos una familia. Pero Pamela ya no fingía. Sonrió con desprecio y dijo con veneno en la voz. ¿Familia? Tú no significas nada para mí, Paul. Yo me quedé aquí por esta granja, pensando que sería nuestra. Pero ya se acabó. Se volteó hacia Scarlett y le gritó. Recoge tus cosas, nos vamos. Esa misma noche, Pamela y Scarlett se fueron de Hilltop Ranch. Una camioneta negra se detuvo en la entrada y un hombre bajó. Supuse que era Rick, el papá de Scarlett y del bebé. Pamela no volteó atrás, jaló a Scarlett y se subieron a la troca, dejando a mi papá parado en el patio con la cara de un hombre destruido. Yo miraba desde la puerta del granero mientras la camioneta se perdía en la oscuridad. Sentí alivio, sí, pero también un dolor enorme. Pamela y Scarlett ya no estaban, pero el precio fue la completa devastación de mi papá. Los días siguientes, él era solo una sombra de lo que había sido. No bebía, no discutía, solo se sentaba en el porche mirando los campos con la mirada vacía. Yo intenté hablarle, pero solo movía la cabeza y murmuraba. Y Dylan, me equivoqué. Perdí todo. Yo quería consolarlo, decirle que aún me tenía a mí, que todavía teníamos Hilltop Ranch. Pero las palabras no me salían. Él había elegido a Pamela, la defendió, me enfrentó, todo por una familia que nunca fue suya. Y ahora que la verdad estaba frente a él, lo único que le quedaba era la soledad. Después de que Pamela y Scarlett se fueron, Hilltop Ranch volvió a quedarse en silencio, pero era un silencio raro.
Ya no estaban las risas fingidas de Pamela ni los gritos chillones de Scarlett. Pero tampoco estaban esas mañanas alegres cuando el abuelo Russell me llevaba al granero, ni esas tardes tranquilas en las que la abuela Virginia hacía limonada. La casa principal se sentía vacía, como un caracol hueco habitado solo por mi papá, un hombre cansado por el tiempo y por sus propios errores. Yo me refugié en el granero, mi fortaleza, y me entregué al trabajo. Había que ampliar el invernadero, calibrar los sensores de la tierra y cuidar el ganado. No tenía tiempo para hundirme en la tristeza, porque Hilltop Ranch era una promesa que no podía romper. Una tarde, mientras revisaba los datos del sistema de riego, mi papá apareció en la puerta del granero. Se quedó parado ahí, en silencio, con las manos en los bolsillos y la cara flaca iluminada apenas por la luz tenue. Y Dylan, dijo con la voz baja. Quiero hablar. Me detuve, lo miré, esperando. Entró despacio, se sentó en una silla vieja y soltó un suspiro. Me equivoqué, dijo mirando al piso. Te abandoné la granja, a tu mamá, a tus abuelos. Pensé que con Pamela tendría una nueva familia, pero estaba equivocado. Sus palabras me atravesaron como cuchillos, dolían y al mismo tiempo daban ganas de llorar. Quise decirle que ya lo había perdonado, pero no pude. Había demasiadas heridas acumuladas, y no sabía cómo borrarlas. Quiero quedarme aquí, Dylan, continuó con la voz temblorosa. No tengo a dónde ir. Dame una oportunidad de arreglar las cosas. Lo miré, con el corazón partido. Una parte de mí quería extenderle la mano, darle esa oportunidad, tener al papá que alguna vez soñé. Pero la otra parte, la que había aguantado su abandono, su desprecio, hasta sus golpes de coraje, no podía olvidar. Lo miré fijo a los ojos y le dije, con voz fría pero firme. Tú elegiste tu camino. Esta es la consecuencia. Él me miró con los ojos rojos, pero no dijo nada más. Se levantó y salió del granero. Lo vi caminar bajo la luz de la luna, su figura viéndose más pequeña a cada paso. Unos días después, mi papá se mudó. Rentó un departamentito en el pueblo cercano. Vivía solo, ya no me buscaba. Donión me contó que hacía trabajos sencillos en un taller mecánico, que ya no tomaba, pero que parecía apagado, sin vida. Yo no sabía qué sentir, si tristeza, alivio o simplemente vacío. Lo único que tenía claro era que, se quedara o se fuera, Hilltop Ranch era mi responsabilidad. Y no iba a dejar que nadie, ni siquiera él, me hiciera dudar de eso. Me entregué al trabajo con nuevas ganas. Amplié el invernadero, instalé más sensores de suelo por los campos y empecé a probar con nuevas variedades de cultivo. Busqué a expertos de Purdue y los invité a visitar Hilltop Ranch. Sus consejos fueron de gran ayuda. Poco a poco, la granja empezó a transformarse. Las verduras limpias del invernadero se vendían en el pueblo y daban un ingreso seguro. El ganado prosperaba gracias al sistema de salud que implementé. Incluso logré asociarme con una universidad local y convertimos Hilltop Ranch en un modelo experimental de agricultura con tecnología avanzada. Los vecinos que antes se burlaban de mis maquinitas ahora me veían con respeto. «O lo lograste, Dylan», me dijo don John dándome una palmada en el hombro. «Tus abuelos estarían orgullosos». Trabajaba de sol a sol, pero no me sentía cansado. Cada gota de sudor, cada desvelo analizando datos era parte de la promesa que había hecho. Hilltop Ranch no era solo una granja. Era el alma de mi mamá, del abuelo Russell y de la abuela Virginia. Era el lugar donde me encontré a mí mismo, donde aprendí a levantarme después de la pérdida. Algunas noches en el granero abría la libreta del abuelo Russell y volvía a leer sus palabras. La tierra solo vale cuando la cuidas y la proteges de los codiciosos. Esas frases eran mi guía, recordándome que había elegido el camino correcto. Una tarde de otoño, mientras el sol bañaba los maizales en dorado, me paré en medio de la granja y miré las hileras de cultivos verdes. Los invernaderos brillando bajo la luz y el mugido lejano del ganado mezclándose con el zumbido del riego. Cerré los ojos y sentí la brisa cargada con olor a pasto seco y tierra roja, como si mi mamá, mi abuelo y mi abuela estuvieran ahí afuera, sonriéndome. Pensé en mi papá, en sus errores, en la soledad que ahora lo acompañaba. No sabía si algún día podría perdonarlo,
pero sí sabía que ese dolor no me iba a definir. Hilltop Ranch ahora era un testimonio de lo que había logrado. No era solo una granja, era una historia de resistencia, de amor por la tierra y de promesas cumplidas. De pie en los campos, susurré. «O lo logré, abuelo, abuela, mamá. Cumplí mi promesa». Y mientras caía el atardecer, supe que pasara lo que pasara, seguiría protegiendo Hilltop Ranch, no solo por el pasado, sino también por el futuro.